La encontraron en la madrugada, cuando el coro del amanecer aún no había comenzado. El silencio en el convento era absoluto, excepto por una gota de sangre que caía desde su barbilla al suelo frío de piedra. La hermana Clara yacía en su celda, con los ojos abiertos, fijos en el crucifijo. Su cuerpo no mostraba señales de violencia, pero algo no encajaba. Tenía las manos atadas con su propio rosario, y en la pared, escrita con ceniza, había una frase perturbadora. Ella dijo que vendría por nosotras. ¿Quién? ¿Una visión? ¿Una presencia demoníaca? ¿O solo la desesperación de una mujer aislada durante años en oración y silencio? Este no fue un caso aislado, y lo que estás a punto de ver podría cambiar la forma en que percibes los conventos para siempre. Escribe en los comentarios, ¿qué está pasando aquí? Si desde este momento ya sientes que algo no cuadra. Hoy te revelaré los 3 casos más inquietantes de muertes dentro de conventos en Latinoamérica. Historias que jamás aparecieron en los noticieros. Relatos que fueron silenciados por la fe, por el miedo o por algo más oscuro. Exploraremos si estas muertes fueron accidentes, suicidios, o si, como muchos creen, fueron parte de rituales antiguos que aún sobreviven bajo capas de santidad. Una de estas historias fue borrada por el Vaticano. Otra sigue repitiéndose cada década, como si fuera un ciclo maldito. Y la última ocurrió en 1983, pero en 2024 alguien captó algo en una foto que lo cambió todo. Su nombre era Hermana Magdalena. Tenía apenas 23 años cuando ingresó al convento Nuestra Señora de la Esperanza en las montañas de Antioquia, Colombia. Era devota, dulce y con una voz que muchas describían como angelical. Desde pequeña decía que hablaba con los ángeles, pero en el convento lo que escuchaba ya no eran voces celestiales. Todo comenzó en el invierno de 1912. Cada madrugada, exactamente a las 3:03 am, la hermana Magdalena se despertaba sobresaltada. Decía que escuchaba voces que no eran humanas, susurros que venían de la pared norte de su celda, donde casualmente no había nada detrás, solo piedra sólida. Le confesó a la Madre Superiora que las voces le hablaban en latín antiguo, en una entonación que parecía salmodiar, y una frase se repetía constantemente: «Nos debes el silencio». Al principio pensaron que era una crisis de estrés, después que quizás se estaba volviendo loca por el aislamiento. Pero lo inquietante es que otra monja, hermana Rosa, reportó lo mismo semanas después, y ambas, sin saberlo, dibujaron el mismo símbolo extraño en sus diarios, un círculo con 3 cruces invertidas dentro. Los diarios fueron confiscados. Magdalena fue enviada a aislamiento para descansar. Una semana después, fue encontrada sin vida en su celda. No había señales de violencia, pero sus ojos estaban arrancados, y en su pecho, con sangre seca, alguien o algo había escrito: «Silencio pagado». El convento lo reportó como suicidio. El informe oficial decía: «Se autolesionó en un acto de delirio místico». Pero ninguna persona puede arrancarse los ojos sin gritar, ni sin ayuda. Y las demás monjas afirmaron que no escucharon ni un solo sonido aquella noche. Lo más escalofriante es esto: 20 años después, otra monja moriría exactamente en la misma celda, de la misma forma. Y esa celda, hasta el día de hoy, nunca más fue habitada. Y en 1997, un grupo de turistas visitó las ruinas del convento. Uno de ellos se alejó del grupo y tomó una foto en aquella celda vacía. Al revelar la imagen, había algo en la pared que no estaba ahí en la vida real. Un rostro de mujer, sin ojos, con la boca abierta en un grito eterno. Cuando se menciona la palabra convento, muchos piensan en un lugar de paz, oración y recogimiento espiritual. Pero detrás de esos muros silenciosos también habita algo que rara vez se dice en voz alta: la presión del silencio absoluto. Durante siglos, a muchas monjas se les impuso un voto de silencio o, al menos, una disciplina rigurosa de obediencia, donde incluso el sufrimiento debía aceptarse como una cruz más que cargar. Los síntomas de enfermedades mentales, las crisis de fe o incluso los abusos se callaban por miedo a deshonrar a Dios. Pero,
¿Qué pasa cuando el silencio se vuelve tan profundo que comienza a devorarte desde dentro? La psicología moderna explica que el aislamiento prolongado, combinado con una vida llena de represión emocional, puede derivar en episodios psicóticos, alucinaciones auditivas e incluso comportamientos autodestructivos. Sin embargo, en los archivos ocultos de muchos conventos en América Latina, las coincidencias van más allá de lo psicológico. Muertes que ocurren a la misma hora, en las mismas celdas, con símbolos repetidos que no forman parte de ninguna doctrina conocida, con testigos que, después de hablar, desaparecen o son transferidos a otros países sin dejar rastro. ¿Realmente fueron casos aislados de crisis personales? ¿O estamos ante patrones que nadie ha querido mirar de frente? Y aquí entra la hipótesis más escalofriante de todas. En algunos conventos, especialmente los fundados en zonas rurales y montañosas, hay leyendas no escritas que hablan de guardianes espirituales, de pactos antiguos, de prácticas que se disfrazan de fe pero huelen a sacrificio. Algunos teólogos disidentes incluso mencionan la posibilidad de ritos ancestrales sincréticos, mezclas entre el cristianismo y antiguas prácticas indígenas, donde el silencio se convierte en moneda espiritual. Y en medio de todo esto, la Iglesia, o al menos ciertos sectores, ha preferido no comentar, para no escandalizar o para proteger algo más profundo. Si todo esto te hace sentir un nudo en el pecho, escribe en los comentarios, el silencio mata. En el siguiente caso que te voy a contar, 3 monjas murieron la misma noche sin causa aparente. Nadie oyó nada, nadie vio nada, solo dejaron marcas idénticas en las manos, y una de ellas alcanzó a decir antes de morir, ella vino por nosotras. En lo alto de una colina polvorienta en el estado de Puebla, México, existía un convento conocido como Santa Luz del Silencio Eterno. Fue fundado en 1898 por una congregación europea que buscaba aislamiento absoluto, lejos de los pueblos, lejos de las preguntas, y durante décadas nadie supo lo que ocurría dentro, hasta la noche del 23 de noviembre de 1957. Aquella noche, 3 monjas fallecieron al mismo tiempo, no por incendio, no por veneno, no por arma alguna. Fueron encontradas tendidas en sus camas, con las manos entrelazadas y una extraña marca en la palma de cada una, un símbolo similar a un ojo cerrado, con lágrimas cayendo hacia abajo. La Madre Superiora declaró que fue una muerte santa colectiva, pero el médico forense, un hombre agnóstico y frío, aseguró algo que estremeció al pueblo entero. Murieron con el corazón paralizado, como si hubieran visto algo tan horrible que el alma decidió no seguir. Lo más inquietante fue el testimonio de la hermana Camila, la única sobreviviente de aquella noche, quien fue encontrada en estado de shock, temblando en el suelo del pasillo. Lo único que repetía una y otra vez, con la mirada perdida, era: «La señora nos dijo que era hora». Al principio creyeron que hablaba de la Virgen María, pero cuando los sacerdotes le mostraron una imagen de la Virgen, ella gritó de pánico. Gritó tanto que tuvieron que sedarla, y al día siguiente había perdido por completo la capacidad de hablar. Los investigadores del arzobispado llegaron en silencio. Se llevaron todos los diarios, cartas y objetos personales de las fallecidas. El convento fue cerrado y sellado indefinidamente, pero no se ofreció ninguna misa pública, ninguna explicación a la comunidad. Solo un silencio que pesaba como lápida. Años después, cuando los pobladores subían cerca del convento cerrado, comenzaron los rumores. Decían que veían una figura femenina caminando entre los rosales secos, una mujer alta, con el rostro cubierto por un velo negro. Y quienes se acercaban demasiado escuchaban algo más, un susurro al oído que decía: ¿quieres verla tú también? Si esto te provocó escalofríos, escribe en los comentarios quién es la señora, y si tú también has sentido alguna vez una presencia en un lugar religioso, quizás no estás tan solo como crees. En 1967, un periodista logró entrar al convento abandonado. Solo tomó una fotografía, pero cuando la reveló, notó algo imposible. En la imagen, frente al altar mayor, había 3 figuras de mujeres vestidas de blanco, sin rostro, y detrás de ellas,
una cuarta figura más alta, con un velo negro. Al reverso de la fotografía, escrito a mano con tinta roja, decía: «Aún faltan 4». Cuando los hechos no encajan en la lógica, lo natural es buscar explicaciones, pero en estos casos, ni la ciencia, ni la fe, ni la historia oficial han ofrecido respuestas satisfactorias. Por eso han surgido hipótesis que, aunque suenen imposibles, son las únicas que parecen unir todos los hilos. La primera teoría habla de ritos sincréticos prohibidos. En muchos conventos fundados en Latinoamérica durante la colonia, las órdenes religiosas llegaron a territorios donde ya existían cultos prehispánicos poderosos. Y aunque oficialmente se erradicaron, lo cierto es que algunos elementos fueron absorbidos en secreto. Uno de los más mencionados es el culto a la Dama del Silencio, una entidad femenina que representa el sufrimiento ofrecido como tributo. No aparece en los libros oficiales, pero el símbolo del ojo cerrado con lágrimas, hallado en las manos de las monjas muertas en México, ha sido documentado también en códices antiguos nahuas y en varios murales ocultos dentro de iglesias abandonadas. ¿Casualidad? ¿Coincidencia? Otra teoría mucho más oscura sugiere la existencia de una congregación secreta dentro del Vaticano, encargada de investigar y controlar los fenómenos que no se pueden explicar públicamente. Este grupo, al que algunos llaman el Cuarto Velo, no actúa con sotanas, sino con documentos sellados y transferencias inesperadas. Muchos testigos que se atrevieron a hablar sobre muertes extrañas en conventos fueron reubicados a otros países o enviados a retiros espirituales indefinidos. ¿La Iglesia lo oculta por complicidad o lo oculta porque teme que la verdad destruya la fe de millones? El periodista mexicano Tomás Elías denunció en 1988 que había sido contactado por una exmonja de Chile que le entregó un relicario sellado con cera antigua. Dentro había una nota escrita en latín: «Ella habita donde la oración se vuelve obligación». Días después, Tomás desapareció. Su última carta decía: «Si me pasa algo, no fue un accidente. La dama no quiere ser recordada». Y aquí aparece otra constante escalofriante: las fechas. Muchos de estos eventos ocurren en días que coinciden con celebraciones marianas o aniversarios de martirios santos, como si la energía espiritual concentrada en esos días fuera una puerta abierta a algo que se alimenta de devoción extrema. Si estás empezando a sentir que todo esto va más allá de simples leyendas, escribe en los comentarios: «La fe también tiene sombras». Y justo cuando pensábamos que todo era historia antigua, llegó el caso de Argentina, 1983. Una monja desaparecida por más de 2 décadas, una celda sellada y una carta escrita con sangre que terminaba así: «Perdónanos, Señor, por todo lo que callamos en tu nombre». El convento de las Hermanas de la Contemplación Silenciosa, en las afueras de Córdoba, Argentina, era uno de esos lugares donde el tiempo parecía no pasar. Mujeres jóvenes ingresaban y pocas veces volvían a ser vistas fuera de sus muros. Pero en 1983 algo sucedió que rompió el silencio para siempre. Durante una restauración parcial del convento, los obreros notaron una pared que no aparecía en ningún plano original. Estaba justo detrás de la antigua biblioteca. Al golpearla, escucharon un sonido hueco, y al remover los ladrillos, encontraron una puerta sellada con cruces de hierro oxidadas. Era una celda, y en su interior, el cuerpo seco, momificado por el tiempo, de una monja desaparecida desde 1961. Hermana María de los Ángeles. Llevaba el hábito aún intacto. Sus manos apretaban un rosario de cuentas negras y en su regazo había una carta. La tinta era rojiza, desvanecida, pero al acercarse pudieron leer: «No morí por hambre, morí por obediencia. Si alguien encuentra esto, recen por las que también fueron sacrificadas». No había ventanas, no había forma de que alguien pudiera haberla encerrado ahí sin que otras lo supieran, y sin embargo, no existía ningún registro oficial de su desaparición. El convento fue interrogado. La superiora dijo que María había sido transferida a otro país años atrás, pero los registros de migración nunca mostraron su salida. En los días posteriores empezaron a suceder cosas extrañas.
Los obreros reportaron ver sombras pasar detrás de las ventanas, aunque todas las habitaciones estaban vacías. Y el arquitecto principal abandonó el proyecto diciendo: «Algo nos observa desde adentro», como si no quisiera ser perturbado. La celda fue nuevamente sellada, pero alguien, antes de cerrarla, tomó una fotografía del interior. La imagen, al ser revelada, mostraba algo perturbador. Una figura oscura, parada detrás del cuerpo de la monja, con los brazos abiertos como si la abrazara. Años después, un investigador del Vaticano visitó el lugar. Al preguntarle por qué tanto interés en un caso tan antiguo, solo dijo: «Ella no era la única». Si sientes que lo más inquietante de esta historia no es la muerte, sino el silencio que la rodea, comenta abajo: «Aún hay voces que no fueron escuchadas». Lo más estremecedor es esto. En 2024, un turista tomó una foto desde afuera del convento abandonado. En la imagen aparece una figura tras una ventana, en la misma celda sellada. Y lo que más escalofríos provoca es que, ampliando la imagen, puede verse que la figura sonríe. Después de todo lo que has escuchado, de los rostros sin nombre, de las muertes sin causa, de las puertas selladas y las cartas nunca enviadas, queda una sola pregunta en el aire. ¿Fue real? ¿Realmente hay una presencia que recorre los conventos, cobrando silencios y obediencias? ¿O todo esto son solo ecos del dolor acumulado, de la represión, del olvido? La mente humana busca patrones, y cuando no encuentra respuestas, las inventa. Pero lo que más inquieta en estos casos no es lo que se ve, sino lo que nadie quiso ver. Porque aunque el tiempo haya pasado, los nombres de las monjas siguen sin pronunciarse, sus muertes siguen sin explicarse, y sus voces, atrapadas entre muros sagrados, pueden estar aún esperando ser escuchadas. Quizás no hubo demonios, quizás no hubo sacrificios, pero sí hubo sufrimiento, miedo y un sistema que muchas veces ha preferido proteger la apariencia antes que salvar almas. Y si tú, que estás viendo esto, alguna vez sentiste algo extraño al entrar a un templo, una corriente fría, una sensación de ser observado, un escalofrío sin motivo, quizás no fue tu imaginación, quizás fue alguien intentando decirte algo. Si este video removió algo en tu interior, si te hizo cuestionar lo que creías conocer, dale like. Comparte esto con alguien que necesite abrir los ojos. Y suscríbete si quieres seguir descubriendo las verdades que el tiempo ha querido enterrar. No todos los mártires mueren en plazas públicas. Algunos mueren en silencio, detrás de muros que nadie se atreve a tocar.